Ok, ahora sí. Feliz noche a toda la iglesia. Vamos a tener la parte especial en esta noche. Mi nombre es Justo Sierra y yo sé que me conoce porque he cantado cuantas veces por allá, por su iglesia. Así que desde aquí le mando un abrazo y cantemos para honrar el nombre de Dios. Amén. Ellos velan a distancia y no dejan de observarte a ti. Tú sangrabas, buen maestro, mujeres fieles, lágrimas vertían, todo oscureció, se estremeció por mi amado Señor. En la cruenta cruz, Él oró por mí, justo al pie de la cruz. Allí tu madre estaba cerca, tu suspiro nadie escuchó, solo voces de una turba se escuchaban en la oscuridad, muchos fieles contemplándote el precio sin importar tu agonía, fue culpa mía, justo al pie de la cruz. Manténme cerca, Dios, de la cruz, pensando en mis pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. A tu lado para siempre y no quiero apartarme más. Tú has vencido, yo te adoro, precioso Cristo, yo te alabaré y oiré tu voz, te serviré, te entrego hoy mi ser, sinceramente y de rodillas, justo al pie de la cruz. Tenme cerca, oh Dios, de la cruz, pensando en mis pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. Manténme cerca de la cruz, pensando en mis pecar, contemplándote por mi culpa allí, justo al pie de la cruz. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos cantando para honrar Casi y glorificar el bastante. nombre de Cristo. Amén. En esta noche sabemos que estamos en medio de una pandemia, toque de queda, muchas personas han perdido sus empleos.
Muchas personas han pasado por muchas vicisitudes, se han muerto familiares incluso. Pero estamos confiados en que tenemos un Dios y Salvador allá en los cielos. Amén. Y que Él siempre está dispuesto a ayudarnos en cada... Así que vamos a cantar la siguiente canción para honrar el nombre de Cristo. Camino a Jerusalén, la gente se juntó para ver la cruz que lo alto se alzó. Algo me atrajo al que cruelmente colgaba y pude ver sus ojos de amor. Fue entonces cuando me postré. Fue entonces cuando me postré. Fue allí cuando entendí que Él estaba ahí por mí. Fue entonces cuando me postré. Yo no pude entender lo que vi en aquel lugar, más que un hombre que era algo especial. Todo el cielo se oscureció y su cuerpo expiró. Yo comprendí, mi vida ahí comenzó. Fue entonces cuando me postré. Fue entonces cuando me mostré. Fue allí cuando entendí que Él estaba ahí por mí. Fue entonces cuando me postré. Fue entonces cuando me postré. Fue entonces cuando me postré. Fue allí cuando entendí que Él estaba ahí por mí. Fue entonces cuando me postré. Fue entonces cuando me postré. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Iglesia. Muchas gracias, Entendamos hermano. que- Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Bien, Y la reunión, igual a todos. tan bella parte especial. Amén. Ahora sí está todo preparado, ¿verdad? Para que nos tomemos Sí. después de la interrupción de Estoy desde la lato de Vamos mi a- esposa para que vean ahí. Ok, ¿me escuchan bien todo, verdad? Sí, ¿Se te escucha escuchamos, bien? Santiago. Perfecto. Sí, se escucha. Ok, muy bien, hermanos. En esta noche me es un grato privilegio poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Vamos a ver de manera simplificada 5 principios de crecimiento espiritual. Fue el tema que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta noche. Yo decía al principio que el apóstol Pedro, cuando escribió a la iglesia en su segunda epístola, con relación a la segunda venida de Jesús, que los cristianos, tanto de aquel tiempo como los de esta época actual, estamos en una etapa de crecimiento. O sea que nosotros tenemos que crecer para la gloria de Dios. Todo el tiempo en crecimiento espiritual, pero hay algunos factores que inciden en ese crecimiento espiritual. La decisión más importante de la vida que cada uno de nosotros tomamos en algún momento fue la de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿verdad? En la existencia de nuestras vidas. Con esta decisión comienza una nueva etapa, comienza una nueva vida.
en nosotros, ¿verdad que sí? Ahora bien, miren lo que yo voy a tratar de comparar. Para que me puedan entender, lo voy a ilustrar un poquito. El desarrollo humano, o sea, el crecimiento físico empieza desde que se forma el bebé allá en el útero. Ahí comienza de que se convierte en feto, desde su formación comienza el desarrollo intrauterino, el doctor que me corrija. Desde ahí comienza el crecimiento de una persona desde el punto de vista físico hasta nacer, ¿no? Hasta la etapa del nacimiento. Hay algunos factores que pueden retrasar ese desarrollo, ese crecimiento dentro del útero. Por ejemplo, si la madre durante el proceso de gestación del desarrollo intrauterino del niño, si la madre, por ejemplo, no se alimenta bien, todo el mundo sabemos, muchos saben que la criatura para que pueda desarrollar sano, ¿verdad? Físicamente, mentalmente, dentro del útero necesita una buena alimentación a través del exterior por medio del cordón umbilical. Luego, si el niño no se alimenta bien, nace con algunos problemas en su desarrollo y crecimiento. Entonces, después ya el desarrollo postnatal, es decir, después que nacemos, necesitamos seguir alimentándonos para poder seguir desarrollando físicamente, sano, ¿verdad? Mental y físicamente. Necesitamos, ¿verdad? El desarrollo, el crecer. Y si no hay una buena alimentación, no podemos crecer. Si nuestra vida física necesita aire, necesita alimentos, necesita descansos y ejercicio para desarrollar, ¿verdad? Nuestras capacidades, crecer y mantenernos sanos. También existen principios similares para el crecimiento espiritual, principios similares. Y en esta noche yo voy a compartir esos principios de manera breve. Número 1, el primer principio para crecer espiritualmente es el estudio de la Biblia. Es sencillo, parece sencillo, pero es la esencia del cristianismo. El primer principio, ¿verdad?, es leer la Biblia. Es muy importante, porque así como nosotros necesitamos los alimentos para poder desarrollar y crecer físicamente, necesitamos también el alimento espiritual. Imagínense ustedes que uno de nosotros dejemos de comer, o una persona deje de comer un día por lo menos, o varios días. Eso, si crea ese hábito, esa persona se va a ir debilitando, ¿no? Se va a ir debilitando su cuerpo y eso puede generar ciertos males, ciertas enfermedades y hasta puede morir si no se cuida. Se puede morir y genera cierto problema en el desarrollo y en el crecimiento físico. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando la falta de alimento espiritual tiene similares efectos en nuestras vidas. Es decir, si nosotros descuidamos comer alimento diario, lo mismo ocurre, los mismos efectos van a surtir cuando descuidamos el estudio de la Biblia. O sea, necesitamos estudiar la Biblia todos los días. Hacer eso un estilo de vida, un hábito, una costumbre, porque eso es lo que nos va a alimentar, eso es lo que nos alimenta espiritualmente. Así como tratamos de comer las 3 comidas diarias, ¿no? Y alimentarlo, nutrir nuestro cuerpo, así mismo necesitamos nutrir nuestra vida espiritual, porque de lo contrario nos debilitamos espiritualmente y nos enfermamos. O sea, el primer principio es el estudio de la Biblia, leer la palabra de Dios. Con sobrada razón, el apóstol Pedro escribe: para poder crecer y tener un crecimiento espiritual necesitamos estudiar la Biblia. Cuando no estudiamos o creamos el hábito de no estudiar, sino así de vez en cuando, a veces la Biblia pasan semanas, días y no estudiamos la Biblia, vamos muriendo, nos vamos debilitando espiritualmente y vamos muriendo espiritualmente y muchas veces enfermamos espiritualmente. Así que es importante leer la Biblia. Por eso el Señor en Josué 1:8 le amonestó de la siguiente manera. Yo voy a leer un texto aquí con mi esposa que me está acompañando. Léelo, por favor. Josué 1:8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien.
Ven lo importante, cuando estudiamos la Biblia asiduamente, es decir, continuamente, hacemos un hábito, hasta, así como sentimos la necesidad de comer diario, desayunar, comer al mediodía, cenar, asimismo, crear el hábito biológico de sentir la necesidad del estudio de la Biblia. Y eso nos irá bien. Dice el Señor a través de Moisés, le está diciendo a Josué que haga eso todos los días, que estudie la Biblia. Si usted, en este momento en que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, o en momentos de crisis, usted no tiene el hábito, no está estudiando, está dedicando el tiempo a otras cosas, a otro tipo de lectura, comience a hacer una reforma en esa parte, a retomar el estudio de la Biblia, a crear el hábito de estudiar la Biblia a diario. El segundo principio es orar, es la oración, orar. Suena simple y sencillo, y lo han escuchado tal vez muchas veces en la iglesia, pero la oración, en la oración está el poder del cristiano. La oración es como un bastión en el cristiano, es el aliento del alma. Y orar es la forma de cómo nosotros comunicarnos con Dios, de cómo nosotros hablar con Dios. Y eso es muy importante, de manera que a veces se nos hace difícil, pero la oración es elemental, porque la oración es lo que nos capacita, nos da fuerza para poder vencer cualquier circunstancia o situación. Porque a veces es muy fácil orar. Lo difícil para muchos de nosotros es aceptar la respuesta de Dios, porque no siempre la respuesta de Dios se corresponde con lo que queremos, porque no siempre la respuesta de Dios es como yo quiero. Entonces, la oración es importantísimo. Noten, primero, estudiar la Biblia, primer principio. Segundo, orar. Cuando nosotros oramos, recibimos poder, porque la oración es el aliento del alma, ¿verdad? Y nos ayuda. Y es la forma de cómo nosotros comunicarnos con Dios. Con sobrada razón, el apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, le dijo a los hermanos de Tesalónica, orar sin cesar. Eso significa orar en todo tiempo, en todas circunstancias, no solamente cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos. Es decir, mantener una comunicación directa, continua con Dios, como un amigo, contarle nuestras experiencias, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestra situación, poner todo en oración y esperar la respuesta de Dios. Porque a veces la respuesta de Dios no llegan de una vez en el tiempo de Dios. Muchas veces Dios responde cuando Él entiende que nos convienen las cosas. Entonces, orar es el segundo principio. Hay un versículo bíblico que se llama, que nosotros lo hemos llamado el teléfono de Dios. Ese versículo lo encontramos en el libro de Salmos 50:15. Si usted quiere puede leerlo, buscarlo, el teléfono de Dios. En el Salmo 50:15, allí nos dice realmente, invócame en el día de la angustia. Dice el salmista allí, invócame en el día de la angustia y te honrará y te libraré y tú me honrarás. Ese es el versículo, el teléfono de Dios, porque la oración es el teléfono de Dios. Es decir, la forma de comunicarnos con Dios. A veces, yo lo voy a ser honesto, muchas veces a diario nosotros utilizamos nuestro dispositivo, nuestro teléfono, nos comunicamos a través de las diferentes redes, es decir, Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿verdad? Y las otras redes más, Messenger. Dedicamos mucho tiempo a la comunicación con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con diferentes personalidades. Yo pienso que debemos sustituir, así como utilizamos el dispositivo como un medio de comunicación, también podemos utilizar el teléfono de Dios. El teléfono de Dios es la oración. Comunicarnos con Él, hablarle, permitir que nos hable, escuchar su respuesta. Entonces es muy importante orar. El tercer principio, que es muy importante, buscar la compañía de otros cristianos. Es decir, que nuestras amistades, en su mayoría, juntarnos, asociarnos en confraternidad, en compañerismo con otros cristianos. Eso es muy importante, ¿verdad? Estar juntos, juntarnos con otros. Ese compañerismo es esencial
en la fe. Por eso no es, el apóstol Pablo le escribió a los hermanos hebreos diciéndole que no creen el hábito ni la costumbre de dejar de congregarse, o sea, de ir a la iglesia, de buscar compañía y amigos cristianos, juntarse con otros hermanos de la fe, de la misma fe sobre todo, compartir con ellos, a socializar, entablar conversaciones con otros cristianos, porque no es que uno no tenga amigos y comparta con otros amigos, sino es que la mayor parte de nuestro compañerismo debería de ser con nuestros hermanos de la iglesia, compartir con ellos, visitar a nuestros hermanos, ir a la iglesia de manera, crear un hábito, una costumbre para ir a la iglesia. Es decir, cada culto de la iglesia, que eso sea sagrado para ir al templo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a practicar estos principios, inmediatamente estamos creciendo espiritualmente. Pero cuando descuidamos, por ejemplo, si nosotros descuidamos estos principios, descrecemos en la vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo también escribió a los hermanos de la iglesia, allá en la iglesia, de la iglesia primitiva, algo interesante. Los hermanos compartían juntos, estaban juntos y unánimes, estaban unidos, ¿verdad? En oración, orando, uno con otro, uno por los otros, compartiendo la fe y hablando de las experiencias cristianas, no inmiscuyéndose en conversaciones que no edifican la vida cristiana. Eso es muy importante, socializar, confraternizar con nuestros hermanos, ¿verdad? Es un punto importante, buscar compañía de otros cristianos. Eso es el tercer principio del crecimiento espiritual. Eso nos ayuda a crecer. El cuarto principio es dar testimonio. Óiganse bien, aquí es un punto muy importante. Dar testimonio. Un testigo es una persona que testifica lo que ha oído, lo que ha visto y ha oído. En este caso, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, los cambios, las transformaciones, lo que hemos visto. El testigo comparte con otros su propia experiencia personal. Es decir, que para eso es parte del crecimiento espiritual, nos ayuda a crecer cuando usted con cada persona, sea su familia, sus amigos, su compañero de trabajo, con quienes les rodea, usted aprovecha la oportunidad de compartir el mensaje, su experiencia personal de la salvación, porque eso tiene relación con su vida personal, con Cristo, y el que tiene una relación con Cristo, una relación personal con Jesús, realmente testifica de ella. Por ejemplo, yo le puedo decir algo en ese sentido. Yo tengo 33 años en la vida cristiana y siempre ha sido mi pasión la predicación, el compartir mis experiencias, toda una vida, ya sea a través de evangelismo personal, evangelismo colectivo, a nivel de campaña, conferencias, siempre y cuando tengo la oportunidad de compartir la fe, no importando estudio bíblico, como usted pueda hacerlo, es decir, con quien usted se relacione a diario, utilice ese medio. Por ejemplo, yo trabajo en la UAS actualmente y soy el que coordina los procesos de admisión y evalúo a los estudiantes y lo agrupo para darle las pruebas que ellos reciben para ser admitidos en la universidad. He tomado esa decisión hace ya unos cuantos procesos que yo lo agrupo y antes de comenzar las evaluaciones, yo he estado compartiendo la fe, mi experiencia personal, hablando de Jesús a esos jóvenes y a todos esos estudiantes. Y eso ha sido de gran impacto en mi vida, porque al compartir la fe nos ayuda a crecer cuando salimos a predicar, a compartir estudio bíblico con otras personas, lo que sea. El hecho es hablar de Jesús, testificar de Jesús. O sea que la vida cristiana genuina es contagiosa realmente y es un privilegio y es un cometido sagrado y es una responsabilidad de todo cristiano compartir con quienes le rodea y con el resto de la humanidad el mensaje de Cristo. O sea que cuando damos testimonio, no solamente por preceptos, sino también por ejemplo, porque muchas veces nosotros podemos predicar a un amigo, a una persona, un mensaje muy bueno, muy bonito, pero muchas veces con nuestro testimonio personal se cae y echamos el mensaje por el suelo. O sea que el testimonio
tal como su nombre lo dice, debe ser por testimonio y ejemplo. Como la hermana White dice, que un testimonio vale más que 1000 palabras. Entonces es muy importante el testimonio personal, no solamente con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con todas las personas. Si hay algo que tenemos que cuidar, cada uno de nosotros, es nuestro testimonio personal, porque eso influye más en favor del evangelio que 1000 palabras que nosotros podamos expresar. Y el quinto y último paso es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, porque yo puedo conocer todos estos principios, pero si yo no lo pongo en práctica, no tienen ninguna razón de ser, o sea, no es funcional. ¿Me entienden? Porque las personas ya están cansados de escuchar teorías. La gente quiere ver hechos, quieren ver que el evangelio realmente es funcional cuando nosotros conocemos a Jesús, porque el evangelio produce un cambio en nuestras vidas. Y si no lo produce, debe producir un cambio en nuestras vidas. Y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, queridos hermanos, si nosotros ponemos estos 5 principios de crecimiento, vamos a crecer espiritualmente. Número 1, vamos a repasarlo de manera resumida. Número 1, leer la Biblia. O sea que a partir de esta noche, si eso usted no está haciendo, si eso no es parte de su estilo de vida como cristiano, comienza a implementar estos 5 principios. Si había estado descuidando el estudio de la Biblia, por alguna razón, retome eso, crea una reforma en su vida personal, comienza a estudiar la Biblia para que comience a crecer espiritualmente. Número 2, comienza a implementar más la oración. Si la oración, que es una oración espontánea, ¿verdad? Comience a poner en práctica la oración. ¿Cómo? Orar más. No importa donde quiera que nos encontremos, siempre y cuando tengamos la oportunidad de orar, aunque sea en el corazón, si está en el trabajo, en la oficina, no importa donde nos encontremos, mantengámonos conectados en comunión con Dios, porque es la fuente de poder. Y es lo que nos ayuda y nos capacita a diario para enfrentar y vencer las tentaciones y crecer espiritualmente. A lo largo de los 36 años que tengo en la iglesia, por la gracia de Dios, esa ha sido la clave de mi crecimiento espiritual. Número 3, el número 3, ¿verdad? La compañía de otro cristiano. O sea, asóciese a personas que le sumen, no que le resten. Busque personas de la misma fe, que vayan a la iglesia, personas que puedan sumarle en la vida espiritual y que le puedan ayudar a crecer. Y número 4, comience a testificar, a hablar de Jesús, ¿verdad? Con otras personas, siempre y cuando tenga la oportunidad, porque es una impuesta necesidad. Necesitamos dar testimonio, dar a conocer, porque somos misioneros desde que nacemos en el seno de la iglesia. Estamos llamados a este ministerio. Compartamos la fe con otros. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces eso nos va a ayudar. Cuando usted sale a predicar y da mucho estudio bíblico, comparte la fe, eso le ayuda a crecer, porque usted va a estudiar para compartir los conocimientos adquiridos a través de la Biblia. Y el último, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante la obediencia. A veces no siempre la obediencia está en contra de los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra de los deseos de Dios, o sea, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Simplemente obedezcamos a Dios. Entonces esos principios nos van a ayudar a tener un crecimiento espiritual. De tal manera, finalmente, la obediencia, si no obedecemos, afecta tanto a nosotros espiritualmente como afecta a nuestro prójimo. Si seguimos, hermanos, estos principios, nuestro gozo, paz, amor y comunión con nuestro Señor no cesarán de aumentar y de crecer continuamente, porque nosotros fuimos llamados como cristianos para crecer. Si no crecemos, nos quedamos enanos espirituales y necesitamos crecer cada día en el amor de Dios y crecer como cristianos para salvación, porque el crecimiento espiritual es para salvación en Cristo Jesús. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que cada día pongamos estos principios para que podamos crecer espiritualmente y cada día seamos fortalecidos hasta llegar a la estatura de Jesús, que nuestro crecimiento espiritual sea hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo, y mantenernos así hasta que Cristo venga.
Que Dios le bendiga en esta noche y espero que este simple devocional pueda servir de ayuda espiritual a cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Santiago, por tan bello devocional, tan bella reflexión que nos ayuda a crecer espiritualmente a cada uno de nosotros. Bien, vamos, antes de que Santiago ore, vamos a escuchar el himno final, que es el 166, ¿verdad, hermano Santiago? Ajá. Hijo del Rey. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, y en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, alzate, viste, de Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. Grandes naciones en lucha furiosa, despavoridas, hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No sigas más tras placeres mundanos, es que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Y hoy, Padre, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y por siempre. En esta hora te damos infinitas gracias por tu amor y por tu misericordia. Llénanos de tu presencia, habita en nuestro corazón y permite, Dios, que tu Santo Espíritu entre en nuestras vidas, more allí, produzca los cambios y transformaciones que necesitamos. Que a partir de hoy tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poner en práctica estos 5 principios elementales para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Porque tú nos has llamado a crecer espiritualmente cada día, donde podamos honrarte y glorificarte y exaltar tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Gracias por haber compartido con nosotros, ¿verdad? En este culto. Amén, hermano. Gracias a Justo, gracias a hermano Santiago y a todos los que se conectaron. Nuestra próxima reunión será presencial el sábado, Dios mediante, en nuestra iglesia local a partir de las 9:30 de la mañana. Y el próximo miércoles estaremos nuevamente por esta vía Zoom, alabando y glorificando el nombre de Dios. Hermano, Dios le bendiga grandemente. Feliz noche. Amén, gracias. Igualmente. Amén. Bye, bye. Bye.